Number 16. En cada uno de los siguientes recuadros hay una pequeña conversación entre un profesor y un estudiante. Completa los espacios llenándolos con la estructura del present perfect. En caso de que sea pregunta, debes de utilizar ever. En caso de que sea negativo, debes responder never. Y en caso de que sea afirmativo, no pongas ninguno de los dos. Utiliza el verbo entre paréntesis de la parte superior para que lo puedas completar. Pausa el video y espera que se den las respuestas en un momento. En el primer recuadro, el verbo que necesitamos utilizar es donate. El pronombre que utilizaremos es you, así que el auxiliar debe de ser have. La pregunta completa sería: Have you ever donated blood? En negativo necesitamos utilizar never, así que sería I've never donated blood. Podría ser que en lugar de I've pusiésemos I have. Por último, en afirmativo sería yes, I have donated blood, sin necesidad de poner never o ever. En el segundo recuadro, la persona de la cual estamos hablando es Jesus. Si lo sustituyéramos, sería he. Significa que el auxiliar que debemos utilizar es has. El verbo necesario es drive. Así que la pregunta sería: ¿Has Jesus ever driven a car? En negativo responderíamos no, he's never driven a car. Y en afirmativo sería yes, he has driven a car. En el caso de la tercera, tenemos una situación similar. Y sería, has Julian ever flown? Debido a que fly se conjuga como flown. En negativo sería no, he's never flown. Y en afirmativo, yes, he's flown. No ponemos complemento porque no se nos lo pidió. En el cuarto recuadro, el pronombre es they, lo que significa que necesitamos utilizar have. La pregunta sería: ¿Have they ever talked in class? La respuesta negativa: no, they've never talked in class. En afirmativo sería yes, they've talked in class. La número 5. Has she ever stolen money? No, she's never stolen money. O yes, she has stolen money. La última sería: Have I ever worn Crocs? No, you've never worn Crocs. O yes, you have worn Crocs. Recuerda que el hecho de utilizar contracciones es opcional y de que en esta última pregunta, cuando se pregunta con I o con you, la respuesta debe de ser con el otro pronombre. Activity number 17. Tenemos del lado izquierdo una serie de preguntas y del lado derecho una serie de respuestas. La intención de esta actividad es acomodar las preguntas con las respuestas correspondientes. Pausa el video, acomoda estas preguntas en el orden correcto y verifica que estés bien. Primera pregunta: Have you ever cheated on your girlfriend? Podemos analizar cuál es el verbo y compararlo con las respuestas de la derecha. Y coincide con no, I have never cheated on my girlfriend. Después vamos a la segunda pregunta: Where have you studied? En este caso necesitamos buscar una respuesta que diga studied y que nos diga un lugar. Esa sería I studied in Kovac. Como puedes analizar, se contesta de present perfect a simple past. Aún así, es la respuesta más lógica que podemos poner. Para la pregunta, have they ever tried pozole?
Como pueden analizar, no nos aparece el verbo try en ninguna de nuestras respuestas. Se puede posponer hasta el final, pero la más lógica sería yes, they have, una short answer, y después they love it. Cuarta pregunta, how long have we been a couple? Esta es bastante sencilla, dado que la respuesta es we've been a couple for 3 years. Nos dice la duración del evento, tenemos el mismo complemento, el mismo verbo y el mismo pronombre. Para la pregunta, has she prayed? La respuesta sería no, she has never prayed. Have you traveled to a beach? Podrías contestar yes, I traveled last year. Coinciden en el verbo, así que esta sería la respuesta, aunque sea simple past para una pregunta en present perfect. Has she ever cleaned the house? Yes, she has cleaned the house many times. Y por eliminación, para la pregunta, has he ever swept the floor? Yes, he has. He sweeps the floor every Sunday. De estas conexiones, la más difícil sería la del pozole. Aún así, podemos posponerla hasta el final y así encontrar su respuesta. Activity number 18. Tenemos dos conversaciones, una del lado izquierdo y la otra del lado derecho. El objetivo es rellenarlo utilizando ever, never, already, yet o lo que sea que haga falta. Puede ser el verbo o puede ser otra cosa. Es importante estar atento a la conversación. Todo el recuadro de la izquierda es una conversación, así que utilice esa información para contestar correctamente. El primer espacio que tenemos, debido a que es una pregunta, lo podemos llenar con ever. No podemos agregar el auxiliar u otra cosa, debido a que esos ya están presentes. En el segundo espacio, sabemos que es una respuesta en negativo. Recuerda que es una sola conversación, así que está respondiendo a la pregunta. En este caso podemos poner not, o como en mi caso podemos poner never. Esto dependería un poco más de la situación personal, pero cualquiera de las dos es válida. Después continuamos con otra pregunta. En este caso nos falta el verbo y como podemos analizar en la siguiente respuesta, la pregunta es where have you, espacio, pero vemos que en la siguiente respuesta el verbo es been, así que es el verbo que utilizaremos. Después tenemos el verbo been, pero nos falta el auxiliar. El auxiliar para I en present perfect sería have. En la siguiente oración, la persona está hablando en afirmativo. Ya tiene el auxiliar, ya tiene el pronombre y tiene el verbo. En este caso, podríamos agregar ever si fuese una pregunta. Pero como es afirmativo, nuestra única opción sería poner already. Además de que si lees la oración, te dice en cuál lugar ya ha estado, pero después te agrega but. Recuerda que but es para un cambio de idea. Primero, dónde sí ha estado y ahora nos toca dónde no ha estado. Así que podríamos de nuevo agregar not para hacer la oración negativa o poner never. Cualquiera de las dos es aceptable. Pasamos a la pregunta y tiene todos los elementos y nos pide un espacio hasta el final. Así que lo que pondremos será yet. Después hace una short answer, así que debemos completar con have. En el caso de la última línea, nuestra única opción posible sería last, porque es la que está en pasado y la única que sería una sola palabra. Después pasamos a la segunda conversación, la de la derecha. Y primero colocaremos how long, porque si puedes analizar la respuesta, nos está diciendo en qué momento comenzó, además de que la pregunta ya está completa.
Después, la persona que le está respondiendo utiliza un conector y después le dice 2013. Como 2013 es un momento en específico, necesitamos utilizar el conector since. En la siguiente pregunta, como tenemos un espacio en blanco hasta el final, utilizaremos yet. En la respuesta, él es negativo y no tenemos el auxiliar, así que utilizaremos haven't. Después tenemos un espacio en blanco de una oración en negativo, así que utilizaremos yet. Pasamos a otra pregunta y aquí nos falta el verbo. Para saber qué verbo es, analizaremos la respuesta y vemos que en la respuesta utiliza el verbo met. Así que lo más seguro es que la pregunta también lleve el verbo met. Al contestar, tenemos el pronombre, el auxiliar y el verbo met. Como está en afirmativo, supondremos que lo que debemos agregar es already. La siguiente pregunta también está completa. Tiene el auxiliar, el pronombre y el verbo. Por ser una pregunta, podemos agregarle ever. En la respuesta, lo que nos falta es el verbo. Y sabemos que el verbo necesario es seen. Por último, en la pregunta final, nos falta el verbo. Pero nosotros sabemos que el verbo es had, analizando la respuesta siguiente. Y el último espacio lo llenaremos ya sea con never o con not, porque necesitamos una idea en negativo. A continuación, se va a leer las dos conversaciones. Puedes utilizarla para practicar tu pronunciación o simplemente para ver cómo es que se deberían de pronunciar ciertas palabras. Have you ever been to Chiapas? No, I have never been to Chiapas, but I want to go. Where have you been? I have been to Egypt, Russia, and Italy. Wow! I have already been to Russia, but I have never been to Italy. Have you ever visited Egypt yet? Yes, I have. I went last summer. La otra conversación sería, how long have you worked here? I have worked here since 2013. Have you met everyone yet? No, I haven't met everyone yet. Have you met Chad? Yes, I have already met him. Have you ever seen an accident? Yes, I have seen some accidents. Have you had an accident? No, I have never had one.